Ya, seguimos con el ejemplo número 2 de el tema que estamos tocando, como es la resolución de ecuaciones de primer grado con una sola variable. Ejemplo número 2. Ahora se nos pide resolver la siguiente ecuación. X menos 3 igual a 7. Recordemos, ¿no? Todo esto es el primer miembro y todo esto es el segundo miembro. Lo que está a la izquierda del signo de igualdad, o sea, todo esto va a ser el primer miembro y lo que está a la derecha es el segundo miembro. Bien, ¿cómo resolvemos eso? Solución. Ya. ¿De qué trata? Es resolver una ecuación, pues hallar el valor de la variable x en este caso. X es la variable, entonces tenemos que dejar sola a la variable x en el primer miembro. O sea, por este lado, a la izquierda del signo de igualdad. Acá voy a bajar este 7 y este 3 que está en el primer miembro, menos 3 va a pasar al segundo miembro con el signo cambiado. Es decir, este menos se va a volver más. Lo que voy a tener es más 3. Perfecto. Entonces x va a tomar el valor de 7 más 3, 10. Esa es la solución de esta ecuación de primer grado con una sola variable. La variable vale 10. X es igual a 10. Entonces la solución de la ecuación de esta ecuación es x igual a 10. Ya, en una ecuación lo que se debe hacer para asegurarnos que esta sea la solución correcta es pues verificar. ¿Cómo se hace esa verificación? La verificación no es nada más que reemplazar este valor de 10 que se ha obtenido en esta ecuación inicial. En vez de la variable x, ahora lo que voy a poner es este valor de 10. Y se tiene que cumplir esta desigualdad, es decir, en todo este primer miembro tiene que darme el valor de 7. Entonces, si me da 7, eso quiere decir que se cumple esta igualdad, ¿no? El 7 del primer miembro va a ser igual al 7 del segundo miembro. Entonces, hacemos eso. Voy a copiar aquí la ecuación original, que es x menos 3 igual a 7. Donde está x, yo voy a poner el valor de 7. El valor que he hallado, ¿no? 7 menos 3, perdón, 10, 10. El valor que he hallado es 10. Esto tiene que darme 7. 10 menos 3, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor, en este caso más 7. 7 es igual a 7, pues sí, ¿no? 7 es igual a 7. Entonces, si se cumple esta igualdad, la verificación me indica que este 10 que he encontrado está bien, es correcto. Ok. Bien, esa es la verificación de una ecuación del resultado de una ecuación de primer grado con una sola variable.